pantalla solo para comentarles el programa que tenemos hoy. Tenemos dos panelistas invitados que les quiero presentar y cada uno de ellos va a estar haciendo una breve presentación y queremos después tener tiempo para las preguntas que puedan tener ustedes, los que nos están escuchando, y generar un diálogo con los dos panelistas. Primero va a estar comentando Francisca Ibáñez. Francisca es la responsable del programa laboral del Servicio Jesuita Migrantes. Ella es trabajadora social, diplomada en intervención comunitaria e innovación social, y tiene experiencia en proyectos vinculados a la migración, intermediación laboral y voluntariado corporativo. Y a Francisca le hemos pedido que se enfoque sobre todo en el diagnóstico, en la situación actual de las personas migrantes y refugiadas en Chile a raíz de los efectos que está teniendo la pandemia, ¿ya? Luego va a hacer su presentación Richard Velázquez. Richard es el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM en Chile. Él es economista de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Richard cuenta con trayectoria en la gestión y administración financiera de organismos públicos y privados y de la cooperación internacional. Y antes de asumir su cargo en Chile, fue jefe de la oficina de la OIM en Paraguay y trabajó en proyectos de cooperación para varias agencias y organismos de cooperación internacional en el puesto de gerente de proyectos. En el sector público también desempeñó tareas que implican la negociación de conflictos, así como la planificación y elaboración de políticas públicas. Y a Richard le hemos pedido también que se enfoque sobre todo en las recomendaciones para el sector privado, en el contexto de el resguardo y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto actual. ¿Ya? Entonces les recuerdo a los que nos están escuchando que tienen la posibilidad de ir escribiendo sus preguntas a medida que los panelistas van haciendo su presentación. De esa forma nosotros las vamos ordenando y después podemos hacer una, ojalá si son dirigidas para alguien en especial, que así lo indiquen también. ¿Ya? Entonces dejo con ustedes a Francisca, yo voy pasando las láminas, tú me vas comentando, ¿ya? Ya, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, como les comentaba Magdalena, yo soy Francisca, trabajo en el Servicio Jesuita Migrantes y vengo a conversar con ustedes sobre derechos humanos de personas migrantes y refugiadas frente al contexto del COVID-19. Si podemos avanzar. Antes también comentarles un poco a los que no conocen el Servicio Jesuita Migrantes, nosotros nos dedicamos a la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Chile, específicamente o especialmente a los más excluidos. Ahora, yo creo que es importante para poder que todos tengamos más o menos las mismas nociones sobre la migración, retroceder un poco hasta el 2019 o antes, para entender cómo ha sido la población, cómo se ha desarrollado la migración en Chile. Entonces, en este gráfico podemos ver, primero, que ha habido un aumento importante. Desde el censo del 1885 teníamos solo un 3,4% de población migrante residente en Chile. Eso se mantuvo más o menos hasta el 2014 y ya podemos ver que en el censo del 2017 empieza a haber un aumento, un 4,4, el 2018 un 6,6 y finalmente una estimación del 2019 del 7,8. O sea, en los últimos 3 años el porcentaje de personas migrantes residentes en Chile ha aumentado. Si podemos seguir. Entonces, ¿cómo está compuesta la población migrante en Chile? Acá podemos ver un detalle. Primero, podemos ver que la mayor cantidad de personas migrantes en Chile provienen de Venezuela con un 30,5%, después de Perú con un 5,8% y finalmente Haití con un 12,5%. Ya después viene Colombia, Bolivia, Argentina y otros. Si podemos seguir. Ahora, este gráfico es importante porque habla sobre cuáles son las edades de las personas migrantes que están en Chile en el 2019. Y es interesante ver la diferencia entre las edades entre chilenos y migrantes.
azul es migrantes, rojo es población nacional. Y podemos ver que la mayoría de las personas migrantes residentes en Chile tiene entre los 20 y los 39 años. Ahí está como la mayoría, a diferencia de Chile, donde la distribución por edades es mucho más homogénea. Y eso nos habla de que la mayoría de las personas migrantes que están en Chile están en edad útil para trabajar. Si podemos seguir. Entonces, como les decía, es un 58,9% de la población extranjera que tiene entre 20 y 39 años, a diferencia de la población en Chile, los chilenos, que solo un 31,3% las personas que tienen ese rango de edad. Y menos de un 3% de la comunidad migrante tiene sobre 65 años, a diferencia de la población en Chile, que es un 11,8%. Si podemos seguir. Ahora, como entendemos que la mayoría de las personas migrantes que habitan en Chile están en una edad para trabajar, podemos entender que, claro, son personas que están contribuyendo al sistema de previsión social. Aquí podemos ver las personas migrantes afiliadas al sistema de la AFP según nacionalidad, el 2019, y podemos ver que el 23% corresponde a Venezuela y Perú, 23% cada uno. Después le sigue Haití con un 15% y ya el otro 15% corresponde a otras nacionalidades. El número de extranjeros migrantes afiliados a la AFP ha aumentado en un 28% entre 2008 y 2019, o sea, ha aumentado mucho en esos 2 años. Lo que representa un 9,1% de los afiliados a nivel nacional. La población migrante aportó en 2019 397.000 millones al fisco solamente por concepto de impuestos a multas de extranjería. Eso, a diferencia del gasto público, producto de la migración, en ámbitos de institucionalidad, salud, educación o cobertura de programas sociales, que fue de 243.000 millones. O sea, hay una diferencia del aporte de las personas migrantes por conceptos de impuestos y el gasto público en más de 100.000 millones de pesos. Lo que es importante, o sea, hay una mayor contribución de las personas migrantes que un gasto público. Si podemos seguir. Entonces, ¿cómo se están viendo impactadas las personas migrantes y refugiadas ante esta crisis? Ya tenemos como un panorama de lo que fue el 2019 y ahora la idea es conversar cómo se ha visto afectada este número de personas que les comenté. Primero, tiene que ver con la pérdida de empleo. Esto es transversal, la pérdida de empleo está afectando a todas las personas, eso lo sabemos. De hecho, en la encuesta Feedback podemos ver que el 7% declara que está recibiendo la mitad de su sueldo y el 5% de las personas encuestadas declaró que no ha recibido sueldo por falta de liquidez. O sea, esto se vincula mucho con la pérdida de empleo o la precariedad del empleo. También tenemos la caída del IMACET, que fue como un menos 14%, 14,1%, que es una caída muy importante. Y el desempleo en Chile actualmente está en un 9% y en Santiago un 15,6%. O sea, todos estos porcentajes que les digo, si bien hablan de Chile en general, afectan a las personas migrantes directamente. Nosotros, en la práctica, tenemos una aplicación que se llama Migrap, donde entregamos ayuda humanitaria y asesoramos a las personas migrantes en diferentes temas. Desde marzo, la mayoría de las solicitudes que tenemos tienen que ver con la pérdida de empleo. O sea, un número importante de personas migrantes ha perdido empleo y nos escribe a nosotros contándonos esto para ver cómo los podemos ayudar. Y ahí entra la ayuda humanitaria, la entrega de canastas de alimentos, los subsidios de arriendo, etc. 2. La dificultad de acceso a prestaciones del Estado o información relevante con respecto a regularización. Esto se vincula con la pérdida de empleo. Soy una persona migrante en Chile, perdí mi empleo debido a la pandemia y el acceso a prestaciones del Estado que están diseñadas para poder respaldar a las personas frente a la crisis,
para mí se hace más difícil como persona migrante, especialmente para las personas que han llegado en los últimos 5 años, es mucho más difícil, o a los que no están en procesos de regularización migratoria. El acceso a prestaciones del Estado se torna muy difícil y yo no tengo herramientas, o el Estado no puede entregarme herramientas para sobrevivir a la crisis. También la información relevante con respecto a regularización. Eso tiene que ver, nosotros supimos que a principio de año se realizó la extensión de la cédula de identidad, de la vigencia de la cédula de identidad, y también esta información no fue tan fácil de que llegara a las personas migrantes, porque claro, muchos no tienen un acceso a Internet, no están tan conectados con este tipo de información, entonces claro, nos llegaban por Migrap muchas solicitudes con respecto a mi carnet se venció, ¿qué hago? Mi visa está vencida, ¿qué hago? Y claro, hay información relevante que no llega tan oportunamente o tan rápido por que las personas que ya estaban excluidas antes están doblemente más excluidas ahora, recluidas en sus hogares. Y tercero, la dificultad de pago de servicios básicos y vivienda. Eso tiene que ver con la pérdida de empleo, con lo que les comenté que nos ha pasado a través de la aplicación Migrap. Y claro, muchas de las solicitudes tienen que ver con el pago de servicios básicos, con el pago de vivienda, con el acceso a alimentación. Y claro, ahí entra la ayuda humanitaria. ¿Sí podemos seguir? Entonces, ¿qué efectos se prevé que tendrán las situaciones que les comenté anteriormente con respecto a la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas? Primero, un número importante de personas está queriendo retornar a sus países de origen. Eso está pasando ahora. Desde el Servicio Jesuita Migrante hemos trabajado mucho en el tema de la ayuda a las personas que están acampando fuera de sus embajadas, de sus consulados. Eso ha sido un tema muy importante porque, claro, las personas acá en Chile no tienen trabajo, no pueden pagar sus arriendos, entonces, claro, la mejor opción que se ve es volver a su país de origen donde tienen redes, tienen una familia que los puede recibir. 2. La precarización laboral y el desempleo. Si estamos hablando de que eran personas ya en una situación más compleja, el acceso al empleo, que es una migración en gran parte laboral, personas que vienen a buscar trabajo, la precarización laboral que se va a venir después de la pandemia es algo importante y es algo que hay que trabajar. Las personas se van a ver vistas a mayor desempleo y eso potencialmente les va a guiar a quizás caer en empleos explotadores o más precarios. Tercero, mayor nivel de vulnerabilidad. Al verse afectado la dimensión de lo laboral, eso afecta transversalmente toda la vida de las personas migrantes y su calidad de vida. No pueden pagar arriendos, no pueden acceder a alimentación, el acceso a salud también ha sido más complicado porque, claro, cuando yo no estoy en trámite o no estoy regularizado, también el acceso a salud es como más difícil y la información también es más difícil de acceder. ¿Sí seguimos? Esa es mi pequeña presentación. Ahí sí. Ya, muchas gracias, Francisca. Después espero que tengamos también tiempo en el marco de las preguntas de escuchar también la experiencia que ustedes han tenido con la red de empresas interculturales y las iniciativas que ustedes tienen también de contacto directo con agrupaciones de migrantes y sobre todo en este contexto, ¿no? Comentaste lo de la aplicación, pero estoy segura que podemos escuchar también más de la experiencia directa de trabajo que tienen en el servicio jesuita. Bien, dejo entonces a Richard, que nos va a estar dando también una mirada sobre la situación actual y las recomendaciones a las empresas desde la Organización Internacional para las Migraciones. Muy buenos días, gracias Magdalena por el espacio y por la oportunidad de compartir un poco algunos elementos centrales que hacen a este tema. En primer lugar, reconocer el gran trabajo realizado por Fundación Casa de la Paz con la elaboración de Guías Chile, que sin lugar a dudas es un elemento muy importante. Y bueno, también valorar todo el valioso apoyo de la Unión Europea para
para esta actividad, para este proceso y para estos productos finales. Bueno, desde OIM Chile, digamos, para no repetir o duplicar la excelente presentación realizada por Francisca, me gustaría destacar que en el contexto migratorio Chile en los últimos 10 años ha dado un salto no solamente cuantitativo, sino también cualitativo en el proceso de recepción de migrantes. Ya lo mencionaba Francisca, de cómo ha sido la evolución de la población migrante en Chile, pero destacar lo siguiente, Chile, o más bien la región en los últimos años ha recepcionado una migración netamente laboral, a diferencia de lo que podría ocurrir hace 50 o 70 años, donde los motivos de desplazamiento de la población eran otros, eran protección por causa de guerra, o eran movimiento de población por, digamos, catástrofes naturales. En este caso, en los últimos, yo diría, 40 o 30 años, gran parte de la población se mueve por, digamos, oportunidades laborales. O sea, nuestra migración hoy es una migración laboral. ¿Por qué menciono esto? Porque Chile tiene una capacidad y sobre todo unas características que hacen que la migración laboral siempre esté presente y sobre todo en este contexto. Entonces, este cambio de movimiento migratorio hacia Chile se refleja por la fortaleza de su economía, por la oportunidad, por el desarrollo que tiene el país y por sobre todo también la capacidad de absorber la mano de obra migrante. Ahora bien, eso también genera un gran desafío y sobre todo en el contexto actual. Y en este contexto actual, prácticamente Chile pasó desde el 2006 con una fuerza laboral del 1.3 al 6.9 al 2017, o sea, prácticamente 10 años después, aumentó muchísimo esa fuerza laboral que a su vez también genera desafíos y oportunidades. Ahora bien, ¿por qué desafíos? Básicamente porque la mano de obra migrante siempre se instala en ciertos sectores del mercado laboral. Y en ese escenario, claramente Chile, o en Chile sobresalen algunos sectores de manera específica. Por ejemplo, los migrantes se instalan mucho en el sector comercio, en el sector industria y de manufactura. En el sector comercio estamos hablando de un 23%, en industria y manufactura en un 13%, en construcciones un 10% y en actividades de alojamiento, turismos, un 10% aproximadamente. Y en este punto me quiero detener un par de segundos o minutos en el sentido de que si pueden identificar, son 4 sectores que hoy tienen un impacto drástico por efecto del COVID-19. O sea, el sector comercio es uno de los sectores de mayor impacto negativo ante la baja, digamos, movilidad de personas por efecto de las cuarentenas. El sector industria y manufactura están en el mismo escenario y no hablemos de construcciones y alojamiento, muchos hoteles o muchos emprendimientos turísticos o actividades marcadas dentro de las actividades turísticas están suspendidas. Entonces, estos 4 sectores, que son los 4 sectores de la economía que mayor mano de obra migrante absorbe, son los de mayor impacto a nivel, digamos, económico actualmente. Eso, sin lugar a dudas, ya refleja una situación preocupante y de atención que actualmente tiene la organización y sobre todo lo que se viene para adelante. Siguiente, por favor, la siguiente lámina. Bueno, ya mencionaba Francisca cuáles son las principales cuáles son los principales problemas que enfrentan los migrantes. Y esto tiene un efecto, yo diría, dominó. Todo arranca con la falta de trabajo o la imposibilidad de seguir con el trabajo que uno estaba, o sea formal o informal, pero digamos, hagamos un contexto en el mercado laboral formal. Ante la situación planteada, muchos migrantes pasaron de una seguridad económica a una total inseguridad económica, o reducción de los ingresos o ya nulo ingresos,
Y eso genera un efecto cadena, como cualquier familia, sea de Chile o sea extranjera, es que primero empieza a tener dificultades de cubrir las necesidades básicas o empieza a consumir parte de los ahorros que tenían programados. Segundo, empieza por la dificultad de cubrir, bueno, los costos de arriendo y eso genera una siguiente preocupación. A su vez, lamentablemente para aquellos trabajadores migrantes que estaban en el sector formal, los empuja a una precarización laboral o tal vez los empuja a una situación económica informal, o sea, una situación laboral informal. Y eso a su vez tiene otro efecto, que es la dificultad del cumplimiento del distanciamiento, digamos, social, porque muchas veces las familias migrantes, a no lograr cubrir los costos de un alojamiento, van a otros lugares con otras familias y sin lugar a dudas eso es una vulnerabilidad en el proceso. En cuanto a la xenofobia y al racismo, yo diría que estos siempre están presentes en momentos de tensión y en momentos de crisis. Digamos, en un modelo económico y social es tan común ver tensiones y crisis, y en esos momentos aparecen variables asociadas siempre a la xenofobia y al racismo. Eso viene en dos aristas. Por un lado, porque claramente el migrante puede ser observado como una amenaza en el mercado laboral y más en estos contextos. Y eso implica un gran seguimiento a la problemática. El otro punto que probablemente está apareciendo y ha aumentado mucho en los últimos tiempos es la violencia intrafamiliar dentro de los hogares. Y hay un tema que está apareciendo en las últimas semanas, que no estaban dentro del análisis inicial, es la disminución del envío de remesas y eso cómo afecta a las familias migrantes. En el sentido de que hay que tener en cuenta que en el contexto de una persona migrante en un país de destino, el migrante siempre tiene dos objetivos. Primero, la subsistencia, sobrevivir y avanzar en el país de destino, en este caso un migrante en Chile. Pero también ese migrante llega con una carga social que lo deja en el país de origen, que pueden ser hijos, padres, adultos mayores o personas que dependen del ingreso de ese migrante. Y a su vez, estas personas fueron afectadas por la reducción de ingresos de los migrantes en los países de destino. Entonces hay una doble preocupación de un migrante actualmente, en el país de origen y en el país de destino. Y bueno, a esto se suma algo que la OIM no ha observado durante mucho tiempo, que es el retorno masivo de migrantes a sus países de origen, pero con la característica actualmente ese retorno es imposible, porque las fronteras están cerradas o porque los países establecen cupos para los ingresos de los connacionales. Entonces, eso sin lugar a dudas genera un escenario muy diferente y un escenario nuevo casi no conocido en los últimos tiempos. Bueno, siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo abordar este tema, cómo abordar esta problemática desde el punto de vista de empresas y gremios? ¿Cómo hacerlo? Y es importante mencionar que el espacio en donde realmente se integra un migrante, el espacio donde realmente se visualiza si un país cumple con ciertos criterios de integración socioeconómica de un migrante es el espacio de empresas y el sector privado. Porque es el sector que más mano de obra migrante absorbe. Y en ese sentido, primero destaco que Chile tiene una experiencia a nivel regional muy importante y muy positiva sobre el tema de integración socioeconómica y sociolaboral de los migrantes. Ahora bien, ahora en este espacio, en este momento del tiempo, en este momento de la historia, estamos digamos, ante un nuevo desafío, es que cómo nos adaptamos a lo que está ocurriendo actualmente. Y desde ese punto de vista, digamos, algunas acciones importantes y relevantes para mitigar o reducir algún efecto negativo es, sin lugar a dudas, desarrollar campañas que promuevan el acceso a la información, digamos, con diferentes tipos de temática. Y no solamente en redes sociales, sino también de manera interpersonal o de manera, digamos,
de comunicaciones entre comunidades migrantes y empresas. Y básicamente eso es muy, muy importante. Otro de los puntos importantes para mitigar, bueno, que ya lo mencionaba Francisca, mitigar este escenario actual, es que muchos migrantes han quedado, como mencionaba, en una situación de no poder lograr cubrir las necesidades básicas. Entonces, la entrega de kit de alimento, higiene y abrigo son elementos importantes. El tercer punto es, digamos, algo relevante dentro del abordaje que presenta OIM, que es la gobernanza migratoria. ¿Y qué es la gobernanza migratoria dentro de este proceso? Es la articulación y básicamente y coordinación de diferentes sectores que buscan, digamos, la inclusión sobre todo basada en evidencias y análisis de contexto. Y en esta gobernanza migratoria tienen responsabilidades, sin lugar a dudas, las comunidades migrantes, las empresas y los gremios, el sector del Estado, bueno, la academia, los organismos internacionales. O sea, es un espacio donde convergen todos estos espacios o todos estos actores, y lo que se busca es una adecuada gobernanza migratoria. Bueno, y por último, algo que ya lo mencioné anteriormente de la gran experiencia que tiene Chile sobre el tema de la inclusión social, que fue gracias a un mecanismo de convalidación y certificación de los trabajadores migrantes y de los conocimientos en el país. Bueno, siguiente. A ver, bueno, como parte final de mi presentación sería siempre hablar cuáles son las recomendaciones para las empresas para apoyar a esta recuperación. Y yo diría que en realidad la acción de recomendación es bidireccional. Sin lugar a dudas, las empresas tienen un alto impacto negativo en sus ingresos, que a su vez corresponde a la negociación que tienen que tener con sus respectivos empleados, que pueden ser migrantes o nativos o nacionales de Chile, pero digamos hay una doble dirección que hay que seguir en ese contexto. Por un lado, se recomienda fortalecer todo el proceso de enfoque intercultural al interior de las empresas. Aquellas empresas que tienen la cultura, la tradición, o que están absorbiendo mano de obra migrante, debe tener un enfoque intercultural necesariamente, o se recomienda tenerlo, digamos, al interior de sus organizaciones. Otro de los puntos que sería importante es promover la inclusión. ¿De qué manera el migrante se puede incluir dentro de esa estructura de empresas, venciendo ciertas barreras interculturales que puedan hasta ser idiomáticas, pero de que el migrante como tal también sienta que es parte de esa organización a través de la promoción de ciertas herramientas de inclusión. Otro de los puntos es un poco más relacionado al enfoque de género que deben tener las empresas y sobre todo en este contexto. Recordemos que el enfoque de género lo que básicamente establece es las dificultades con las que ya inicia, por ejemplo, una mujer el proceso de adaptarse a este proceso, a esta actividad. Mencionaba anteriormente la preocupación de los migrantes. El migrante tiene una doble preocupación en el país de origen y en el país de destino. Y es muy probable que si una trabajadora que se encuentra desempeñando funciones en el sector privado sea madre de familia y su hijo esté en el país de origen, tenga esa preocupación de, bueno, cómo estará mi hijo, cómo no estoy enviando recursos hace un par de meses porque, bueno, estoy ganando menos dinero, y ese tipo de cuestiones que hacen parte de que el enfoque de género es muy importante al momento de abordar cualquier tipo de crisis y sobre todo la crisis relacionada a COVID-19. Y por último, digamos que los migrantes, hay que comprender que los migrantes complementan la fuerza de mano de obra necesaria en un país. Los migrantes no muchas veces compiten con los sectores laborales en donde un país está altamente calificado. Por decirte, o por decirles de alguna forma, generalmente los migrantes vienen a cubrir esos nichos
de puestos donde lamentablemente no hay la suficiente fuerza laboral. En el caso de los migrantes en Chile, se identifica el sector comercio, se identifica el sector doméstico, se identifica el sector agrícola. Y un dato importante, hoy para hacer un ejercicio rápido, los migrantes en Chile y sobre todo en la región metropolitana están cumpliendo un rol muy importante y el que están acercando a los hogares los alimentos a través de los servicios de delivery. Hay muchos migrantes que están trabajando, exponiendo, digamos, su propia salud, pero también tratando de, por un lado, ganarse un ingreso digno, pero por el otro lado también aportando desde ese campo a sobrellevar esta situación a las familias chilenas. Así que eso es un dato importante a considerar y a transmitir dentro del proceso de que generalmente los migrantes, digamos, destinan su tiempo, su trabajo y su conocimiento en actividades laborales que no están altamente, digamos, completas en el país de destino. Siguiente, creo que esa era la última. Digamos que a modo de conclusión, reiterar el gran trabajo y espacio que ocupa el sector privado, el sector de empresas, en la integración socioeconómica y laboral de los migrantes. Recordemos que un migrante se siente integrado y se siente parte de un país de destino, del país de destino, cuando trabaja en el sector privado, porque es la instancia, es, digamos, el espacio en donde realmente encuentra oportunidad para sostener a su familia y para sostenerse a sí mismo en el país que elige vivir. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y espero que esta presentación sea de interés de los participantes y atento a recibir cualquier tipo de consultas. Muchas gracias, Richard. La verdad es que muchas gracias por tu presentación. Destacas temas muy, muy relevantes para la discusión que vamos a tener ahora. Ya ha llegado una pregunta, así que voy a leerla. Les recuerdo a los participantes y las participantes que pueden escribir sus preguntas en el botoncito que hay ahí para ello, y que también las presentaciones y la grabación de este conversatorio va a estar disponible en el sitio web. Les vamos a hacer llegar un correo con el link y todo en un par de días más. Bien, ahí la primera pregunta se las leo y yo creo que quizás ambos van a tener un aporte para responderla. Así que, a ver, dice que pareciera ser que a pesar de las iniciativas y las intenciones de que las empresas puedan asumir el rol de respetar los derechos humanos, la realidad que esta pandemia nos muestra es que todo queda en la buena intención, más que en la real posibilidad de implementar mejoras para cumplir con el respeto, por ejemplo, a los derechos laborales de las personas migrantes. Hoy la calidad de trabajo de la población migrante es muy precaria. ¿Qué creen que falta para que efectivamente avancemos hacia un real compromiso de las empresas para respetar los derechos humanos, a lo menos en las garantías laborales mínimas, para empezar ya desde ahí lo sucesivo de la mirada hacia la comunidad, cadena de producción y otras? ¿Quién quiere partir refiriéndose a esta situación, ¿no? Que es realmente que es el tema de que muchas veces todo esto queda en las buenas intenciones, pero la realidad de la precariedad, de la informalidad también, ¿no? ¿Cuáles son las brechas, las principales brechas que habría que abordar y cuáles son los roles que tiene que cumplir, en la opinión de ustedes, tanto el Estado como el sector privado? ¿Richard? Sí. Bueno, en primer punto, la realidad de la pandemia es que muchos elementos se presentaron de una manera abrupta y sin estar preparados en ese contexto. Y en referencia a la pregunta de qué hacer, de que, bueno, esto queda en las buenas intenciones, recuerden que siempre hay una brecha entre la decisión política en el sector de gobierno y la acción. Y eso trasladado en el sector privado es una decisión administrativa, una decisión, digamos, estratégica de las empresas a implementarlo efectivamente. O sea, aquí hay que ser muy honesto. El gran secreto para reducir esta brecha y pasar de lo ideal a lo que realmente deseamos es la información.
El migrante que no tiene información no puede exigir sus derechos. Y las empresas que no conocen de cómo facilitar esos derechos a los migrantes tampoco pueden ofrecer esos derechos a los migrantes. Aunque no crean, hay mucha experiencia y consultas y estudios que nos reflejan de que algunas empresas, digamos, ofrecen tipos de contrato a migrantes por desconocimiento de qué tipo de contrato pueden ofrecer en base a la documentación que tiene el migrante en ese momento. Algunas empresas precisan de un migrante con una formación o calificación requerida, pero no lo pueden hacer rápidamente porque desconocen cómo contratar a ese migrante. Y ahora, en contrapartida, los migrantes que llegan, sean de la formación que sean de formación académica baja, media o alta, deben contar con la información la información en dos líneas, de cuáles son las obligaciones cívicas en Chile, y me refiero un poco para obtener, digamos, la documentación, pero también cuáles son los derechos, las garantías y las obligaciones laborales de los migrantes en Chile. Entonces, aquí, desde mi percepción y desde la OIM, lo que siempre insistimos es acercar la información, facilitar la información, de que tanto migrantes como empresas puedan tener la información, por un lado para exigir y por el otro lado para facilitar. Súper. Francisca, ¿quieres agregar? Sí, estoy muy de acuerdo con Richard en el tema de la información. Es clave el que las personas migrantes puedan conocer sus derechos para exigirlo. Y también para las empresas poder implementar o flexibilizar ciertos procedimientos que impiden también el acceso de las personas migrantes a puestos de empleo. Pero aparte de eso, yo creo que también es importante la voluntad o la flexibilidad, porque pasa mucho que a veces las políticas chocan con los procedimientos internos de las empresas. Entonces, claro, ahí se debe conversar mejor, reflexionar mejor. Te doy un ejemplo, el artículo 135 bis de la ley de extranjería, que habla de que las personas migrantes, si están en trámite, aunque tengan su RUT vencido, pueden ingresar a un puesto de trabajo. Eso, cuando tú lo ves en la realidad, hay muchas empresas que tienen esa información, pero por sus procesos internos, por sus sistemas, se les hace muy complicado el poder ingresar a una persona con un RUT vencido. Entonces ahí, claro, choca la política, porque es algo que dice la política, pero los procedimientos internos de una empresa no están preparados o no flexibilizan, porque trae consigo un gasto extra o preocupaciones extra, entonces ahí no se conversa y no se flexibiliza. Sí, eso es un súper buen punto y fue algo que también salió mucho en el proceso de desarrollo de las guías, era la necesidad de que las empresas, en la medida de lo posible, flexibilizaran ciertos procedimientos, ciertas normativas internas, protocolos, para lo que comentas tú, Francisca, y también para el tema del reconocimiento de estudios, ¿no? O de capacidades, que muchas veces ahí también se genera una barrera para el ingreso o para el ascenso de personas migrantes, trabajadores y trabajadoras migrantes. Tenemos otra pregunta que dice relación con la situación actual, la urgencia, ¿ya? Es una pregunta de Yesid Castaño, presidente de Inmigrantes Berracos en Chile. Ella dice, tenemos cientos de personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad que se encuentran en albergues y situación de calle. Por ejemplo, el gobierno de Colombia está colocando vuelos que se llaman humanitarios, pero les están cobrando alrededor de 500.000 pesos chilenos, incluyendo niñas y niños. Además deben pagar la cuarentena preventiva en la ciudad de Bogotá por 14 días y posteriormente pagar su desplazamiento a su ciudad o pueblo de origen. Estas personas están en situación de calle, los gobiernos están vulnerando sus derechos fundamentales y se encuentran en vulnerabilidad extrema. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Ellos quieren retornar a sus países de origen. Necesitamos trabajar todos los actores en materia migratoria en este proceso de repatriación. Y es algo que mencionaba de cierta forma Richard también en su presentación. Y bueno, voy a al tiro comentar la última pregunta que llegó, que habla de la discriminación. Dice, ¿cómo ven la discriminación en la sociedad chilena? ¿Cuánto pesa en la inclusión laboral de migrantes?
Bueno, tres temas importantes: la situación actual, el contexto de emergencia, la repatriación y la discriminación. A ver, para ser honestos, la situación actual es una situación que no lo teníamos planificado a principios de año. Las empresas, los migrantes, el Estado tenían unos objetivos muy diferentes a lo que hoy estamos viviendo, y tuvimos que adaptarnos rápido a ese proceso. Sin lugar a dudas, la situación actual ha aumentado en gran medida la situación vulnerable de migrantes, y de migrantes de todas las nacionalidades. Hasta finales del 2019 veíamos algunas comunidades específicas que estaban en situaciones de vulnerabilidad. Hoy vemos a todas las comunidades en ese contexto. Y a su vez, recalcar esto: lamentablemente Chile es un país de renta media alta o país graduado, donde la cooperación internacional también mira, digamos, no con mucho foco Chile, porque las condiciones son diferentes, pero en contrapartida los migrantes muchas veces tienen un cierto acceso limitado a la acción social de los actores que hoy deben brindar eso. Se hacen los esfuerzos. Nosotros como OIM hemos visto muchos esfuerzos de muchas comunas que ofrecen refugio, que ofrecen albergues, y también muchas acciones de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de albergues para evitar que migrantes estén en situación de calle. Lamentablemente los espacios son reducidos versus la gran cantidad de personas que precisan de ese apoyo. Y hay que ser honestos, los recursos son limitados, y hablo de recursos financieros y recursos humanos. Los recursos, digamos, para responder a esta situación no llegan, aún teniendo los recursos financieros, no llegan de manera rápida. Entonces, sin lugar a dudas, aquí el gran desafío es la articulación y cooperación entre diferentes actores. Aquí hay que sacarse la idea de que el único responsable es el Estado, porque eso, ningún Estado hoy está en condiciones de dar una respuesta al 100% efectiva del COVID, porque recuerden, el Estado como tal debe mirar siempre hacia dos focos generales: la comunidad chilena, a los chilenos como tal, y a los migrantes. Entonces, claramente, el Estado tiene una gran exigencia en ese proceso. Entonces, la única forma de resolver todos juntos esta, digamos, situación de vulnerabilidad que están pasando son acciones comunitarias, acciones de coordinación con organismos internacionales, acciones interinstitucionales dentro del Estado. Y hay otro actor que se incorpora, es los diferentes países de origen de estos ciudadanos. Porque muchas veces estos ciudadanos quieren volver porque ya no tienen las condiciones o las garantías básicas en Chile, y no lo pueden hacer porque sus propios países no permiten la entrada. Y eso genera una siguiente vulnerabilidad. Entonces, es un proceso que implica un diálogo político, un diálogo diplomático, un diálogo operativo, un diálogo social, y también de que la visión de que sin lugar a duda el migrante está sufriendo mucho y está pasando muchas necesidades en este proceso. Entonces eso resume un poco la situación como tal y la gran problemática que tienen los países en la repatriación. Nosotros no nos imaginábamos como organización que países limiten el ingreso de sus propios connacionales. Lo que siempre veíamos era que países limitaban el ingreso de los extranjeros por varios motivos que pueden ser válidos dentro de del manejo migratorio que tenían los países. Pero que prohíban los ingresos a sus propios nacionales, eso fue algo nuevo y que realmente preocupó muchísimo, y que debo reconocer que las cantidades de solicitudes de repatriación que recibió la OIM en los últimos tiempos ha sobrepasado, yo diría que a la cantidad de lo que hemos recibido en los últimos 10 años. Y la discriminación, sin lugar a dudas, va a seguir presente, y más aún en este escenario. Y el gran desafío que se tiene es mensajes claros antidiscriminación. Hoy en día estamos hablando mucho de los mensajes de racismo que existen en el mundo, y se va a incorporar otro tipo de mensaje que es la discriminación como tal.
Entonces ahí sí hay un nivel, digamos, de trabajo coordinado que deben hacerse entre las diferentes organizaciones. Y finalmente, para mencionar, la OIM, al igual que otros actores del sistema de cooperación internacional, están haciendo el mejor esfuerzo por un lado, dar asistencia con kit de alimento, con kit de higiene, con brindar algún tipo de apoyo para el refugio y subsidio de arriendos. Lamentablemente, por la limitación de recursos, lo debemos hacer identificando vulnerabilidades dentro del grupo familiar. Por ejemplo, mujeres embarazadas, niños y niñas presentes dentro de una unidad familiar que están en situación de calle, pero aquí el gran secreto es la articulación y la coordinación entre los diferentes sectores. Súper, muchas gracias, muy claro, Richard. Francisca, ¿quieres agregar? ¿Quieres comentar algunas cosas? Como creo que Richard lo explicó muy bien, de hecho todo lo que hemos hecho desde el Servicio Jesuita Migrante, el tema de los albergues, de las personas migrantes que están varadas acá en Chile, sí, ha tenido que ver mucho con la coordinación, con la cooperación entre distintas instituciones. Claro, nosotros desde la sociedad civil somos instituciones pequeñas, entonces es importante poder coordinarse, cooperar con otro tipo de instituciones desde la sociedad civil, municipalidades, para poder mejorar el servicio o la ayuda que se le entrega a las personas migrantes que están en una situación muy compleja en este momento. Entonces sí, Richard lo explicó muy bien. Sobre el tema de la discriminación la pregunta era discriminación para acceder a empleo. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta dice, ¿cómo ven la discriminación en la sociedad chilena? ¿Cuánto pesa en la inclusión laboral de migrantes? Ya, sí, yo creo que pesa mucho el tema de la discriminación. Nosotros en el Servicio de Visita Migrante hacemos intermediación laboral, o sea, facilitamos el acceso a empleo a personas migrantes y sí, nos pasa mucho. Hemos tenido muchos problemas con algunas empresas que quizás la persona de recursos humanos está sensibilizada, pero una vez que hacemos la derivación, la persona entra a trabajar, el contexto, sus compañeros de trabajo tienen prácticas discriminadoras y eso impide que la persona se mantenga en el empleo y que termine finalmente renunciando. Entonces, es importante que la sensibilización en las empresas sea transversal desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo y no solo algunos actores estén sensibilizados, sino que haya un trabajo integral en toda la empresa. Sino, claro, sigue afectando el tema de la discriminación en el acceso al empleo y en la mantención de la trayectoria laboral en un espacio de trabajo. Sí, eso es súper importante y fue un tema que abordamos en bastante profundidad en la elaboración de las recomendaciones que están contenidas en la guía, así que los invito a revisar la guía, porque ahí hay muchas orientaciones muy prácticas en relación a cómo las empresas pueden buscar apoyo. O sea, esto tampoco significa que hay que ser una tremenda empresa y tener un departamento de recursos humanos gigante. Por cierto, las expectativas para las empresas grandes son mayores, ¿no? Pero las oficinas de intermediación laboral, las OMIL, ¿no es cierto?, de los municipios, las organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita, como el Instituto Católico Chileno de la Migración, y el INCAMI, y otros organismos, ¿no es cierto?, que prestan apoyo, están disponibles para hacer esta intermediación y estos servicios de apoyo, de capacitación, de sensibilización. Entonces es muy importante también que las empresas estén conscientes de estos recursos que están disponibles, ¿no? Solo mencionar que hay un comentario que dice, buenos días, nosotros como municipio en Coquimbo, este es un comentario de Cristian Gómez, como municipio en Coquimbo estamos abordando varios temas que se exponen acá, por lo mismo me interesa saber si puedo tener contacto con Francisca para tener redes como municipio por algunos casos que tenemos. Yo voy a compartirles ahora la lámina donde está el correo de Francisca. A ver, déjenme que la tecnología está aquí. Ahí la ven, ¿no? Sí. Pónganme una manito. Sí, pónganme una manito para arriba. Ya, bien, gracias. Se ve un poco pequeño, pero se ve. Se ve pequeño, pero se ve. ¿Ahí mejor? Sí. Francisca.ibanez@sjmchile.org.
Cristian Gómez. Ponme la manito si es que lo viste ya y lo tienes ahí anotado el correo. En todo caso va a quedar, bien, va a quedar esto disponible en el sitio web. Vamos a mandar un correo, lo vamos a estar difundiendo por nuestras redes sociales también, así que los invito a seguirnos y a estar al tanto de dónde va a estar esta información luego. Y quiero terminar simplemente compartiéndoles acá otra imagen de... perdón, ahora sí. El conversatorio que vamos a tener mañana es sobre las empresas, los derechos humanos y las personas mayores, ya que es el tema de la segunda guía que elaboramos con el apoyo de la Unión Europea. Y como todos bien saben, las personas mayores también son un grupo que se ha visto particularmente impactado y afectado por la situación que estamos viviendo actualmente. Mañana vamos a tener unas palabras de apertura de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y va a estar con nosotros Consuelo Moreno del Senama y Jimena Bogavir de Travesía 100. Así que los invito también a sumarse a esa actividad mañana a la misma hora, con el mismo link y el mismo ID y la misma clave. Un último comentario sería de Yesid también. Sería indispensable gestionar que se pudieran devolver los fondos de las AFP para los migrantes que deseen retornar a sus países de origen. El tema de los fondos de pensiones es un gran tema, ¿no? Y ahora se hace más crítico que nunca. Bueno, muchas gracias a Francisca, muchas gracias a Richard por haberse sumado, haber aceptado la invitación a este conversatorio. Muchas gracias a todos los participantes que se sumaron, que nos están escuchando hoy día, y espero verlos también mañana en nuestro tercer y último conversatorio en el marco de las guías. Los invito a descargar las guías en nuestro sitio web, casadelapaz.cl/derechos humanos y empresas. Y eso, esperamos seguir sabiendo de ustedes y encontrándonos en otras instancias. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Magdalena. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Chao a todos. Chao.